Hola chicos, bienvenidos al canal. Como ven en el título del video, seguimos con las clases de dinámica, así que si no quieren perderse ninguno de estos videos, suscríbanse al canal. El ejercicio que veremos hoy plantea que una caja se desliza sobre una superficie inclinada y nos pide que calculemos su aceleración. Además nos dan de datos la masa, el coeficiente de fricción cinético y el ángulo. Como saben, en este tipo de ejercicios el primer paso a realizar es el diagrama de fuerzas. Este nos va a dar una idea más clara de las fuerzas que tenemos que sumar en los distintos ejes. Para una mayor comodidad en la representación tomaremos la caja como si fuese un punto y sobre este trazaremos los ejes X y Y. Es importante que recuerden que el eje X siempre va a ser paralelo a la superficie del plano y que el eje Y será perpendicular. Comenzaremos representando la fuerza normal que, como saben, es perpendicular a la superficie. No importa cómo se encuentre el objeto apoyado sobre la superficie, siempre y cuando el objeto esté sobre una superficie va a existir la fuerza normal. Luego representamos la fuerza de gravedad desde el centro del objeto hacia el centro de la Tierra. No se preocupen si esta fuerza no coincide con ninguno de los ejes. Cuando esto sucede, lo que se debe hacer es representar sus fuerzas en los distintos ejes, o sea, la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y y la componente de la fuerza de gravedad en el eje X. Ubicamos el ángulo que se va a encontrar entre la fuerza de gravedad y la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y luego, teniendo en cuenta que el sentido del movimiento está hacia la derecha del eje X, podemos trazar en sentido contrario la fuerza de rozamiento hacia la izquierda del eje X. Y una vez realizado el diagrama de fuerza, podemos aplicar la fórmula, la segunda ley de Newton, que plantea que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración en cada uno de los ejes. Comenzaremos con el eje X planteando de forma vectorial la sumatoria de las fuerzas y nos quedaría que la componente de la fuerza de gravedad en X más la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo planteamos de forma escalar y quedaría que la componente de la fuerza de gravedad en el eje X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerden que estas dos fuerzas tienen sentidos opuestos y que siempre se toma como positiva a la que está en sentido de movimiento, que en este caso es la componente de la fuerza de gravedad en el eje X. Y como no nos dan de dato a que es igual la componente de la fuerza de gravedad en el eje X ni la fuerza de rozamiento, a continuación veremos cómo se calculan estas. La componente de la fuerza de gravedad en el eje X va a ser igual a la fuerza de gravedad, es decir, a la masa por la gravedad, por el seno del ángulo. Y la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Luego sustituimos estas fórmulas en la ecuación general de la sumatoria de fuerzas y quedaría que la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por la normal va a ser igual a la masa por la aceleración. Y finalmente despejamos la aceleración, que es lo que nos piden, pasando la masa hacia el otro miembro y como está multiplicando, pasaría dividiendo en el denominador. Y en la ecuación que nos queda, nos quedaría de interrogante la fuerza normal, que es el único dato que no tenemos. Ya que en el ejercicio nos dan la masa, la gravedad vendría siendo una constante que es 9.8, nos dan el ángulo por lo que podemos calcular el seno y además nos dan el coeficiente de fricción cinético. Y por esto la fuerza normal la despejaremos a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora en el eje Y realizaremos el mismo procedimiento que acabamos de realizar en el eje X, partiendo de plantear la sumatoria de fuerzas de forma vectorial. Y nos quedaría que la fuerza normal más la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerden que acá la aceleración va a ser 0, ya que en este eje no hay movimiento. Luego planteamos la fórmula de la forma escalar y nos quedaría que la fuerza normal menos la componente de la fuerza de gravedad en Y va a ser igual a 0, teniendo la segunda un signo negativo ya que ambas fuerzas tienen sentidos opuestos. Y como tenemos que buscar la normal, la despejamos y nos quedaría que la fuerza normal va a ser igual a la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y. Y esta a su vez va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Por lo que al final nos quedaría que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo.
Y esto lo sustituimos en la fórmula de la aceleración, quedando que la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, todo esto sobre la masa, va a ser igual a la aceleración, que es lo que nos pide el ejercicio. Como ven, en la ecuación final hay varios términos que se repiten, por lo que aplicaremos un factor común para reducir los mismos. Tomaremos como factor común la masa por la gravedad y esta se va a multiplicar por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por el coseno del ángulo. Todo esto sobre la masa va a ser igual a la aceleración. Simplificamos las masas y nos quedaría que la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por el coseno del ángulo va a ser igual a la aceleración. Y hasta acá llegó el ejercicio, espero que les haya sido de utilidad. Si les gustan este tipo de videos, suscríbanse al canal, denle un like y compartan.